Dios les bendiga en esta hora, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nuevamente estamos aquí llegando a sus hogares y llevando una enseñanza más de la Biblia. Y el tema de hoy se llama la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Y como cristianos o como conocedores de la palabra de Dios, debemos de estar conscientes, ¿verdad?, de que en este caminar con Cristo no todo es felicidad o tranquilidad. No, hay pruebas, ¿verdad? Pero siempre Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo, siempre nos da las fuerzas para seguir adelante. Y de eso se trata ese estudio, de entender esas cosas, el por qué el justo sufre, de por qué las personas que aman a Dios sufren, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Es unos puntos muy importantes, ¿verdad? Y nuestro texto que vamos a tomar, ¿verdad?, para nuestra enseñanza se encuentra en Primera de Pedro 13, Primera de Pedro 3:17, y dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Otra vez se los voy a leer. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Gracias a Dios te damos por este tiempo, Padre. Pido que seas tú tomando el control en esta hora, mi Dios. Enséñanos, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Gloria sea su nombre. Y para comenzar, pues, a Primera de Pedro lo escribió Pedro, y este fue un hombre, uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que se caracteriza, o sea, lo conocemos porque él era un poco diferente a los demás apóstoles, era más atrevido, más rudo, ¿verdad? Incluso Pedro fue la persona que negó a nuestro Señor Jesucristo. Tres veces lo negó. Y ahora vemos que aquí en Primera de Pedro, ¿verdad?, pues se escribe a los cristianos que habían sido esparcidos o expatriados porque empezó a haber persecución. Entonces él escribe a estas personas que habían conocido al Señor Jesucristo, que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, que habían dado a conocer su fe en el Señor Jesucristo, y por eso estas personas estaban siendo perseguidas, pero les esperaba algo peor todavía, les esperaba una persecución más grande, ¿verdad? Y entonces Pedro escribe esta carta para animar a estas personas, para animar a los cristianos, a los que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Esa era la razón por la cual eran perseguidos, esa era la razón por la cual muchas veces eran maltratados, y aún por sus jefes, ¿verdad?, que los patrones que a veces los trataban mal. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Y la carta de Pedro, ¿verdad?, los expatriados, lleva ese propósito de animar, de instar, ¿verdad?, que se mantengan firmes, que se mantengan fieles al Señor Jesucristo. Y ellos, ¿verdad?, pues estas personas, pues se sentían muchas veces aplastados interiormente,
se sentían agobiados, devastados, desesperados. Y pues, aparte de los problemas, ¿verdad?, que trae el diario vivir, pues sentían la persecución. Sentían, ¿verdad?, que se les venía todo encima, no hallaban salida a su problema, no hallaban salida a la persecución, no hallaban salida a muchas cosas. Y podía ser que se fueran a desanimar. Y eso era lo que Pedro quería evitar, que no se desanimaran. Porque el desánimo tiende a cegar al ser humano, tiende a cegar al cristiano, a no confiar en el Señor, a olvidarse de las promesas del Señor. Muchas veces los problemas es lo que hacen, las necesidades, la persecución es lo que hace. Nos ciega, nos hace que nos olvidemos de lo poderoso que es nuestro Dios. Hace que nos olvidemos de lo fiel que es Dios, de lo tanto que nos ama y lo más importante, que nos puede ayudar. O sea, el problema nos tapa y no podemos ver a Dios muchas veces. Entonces Pedro, ¿verdad?, aquí en su carta le hace una pregunta a estos cristianos, a estos expatriados, ¿verdad?, como les decía, y dice, les hace esta pregunta en el capítulo 1 Pedro 3:13, les hace una pregunta y les dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Como les decía, eran personas que estaban sintiendo la persecución o el comienzo de la persecución, y Pedro les hace esa pregunta. Cuando las cosas no estaban muy bien. Y estos cristianos, estas personas que habían dado a conocer su fe, por eso eran perseguidos, porque habían dado a conocer su fe. Por eso. Entonces, Pedro les hace esta pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Quién? Y yo me imagino a muchos de aquellas personas, al escuchar lo que Pedro les estaba diciendo, ¿verdad?, por medio de ese escrito, yo me imagino que esas personas han de haber respondido en sí mismas: no, pues nadie me puede hacer daño. Nadie. ¿Por qué? Porque yo he confiado en el Señor Jesucristo, he confiado en su amor, confío en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie me puede hacer daño. Yo confío en las promesas del Señor Jesucristo. Nadie me puede hacer daño. Y más, ¿verdad? Y más porque en la Biblia encontramos promesas y encontramos escrituras donde dice que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y está con ellos, ¿para qué? Pues para cuidarlos, para protegerlos. No está ahí nomás por nomás. Está ahí para cuidarlos. Eso se encuentra en el Salmos 34:7. Y se los voy a leer. Y dice así, Salmos 34:7, dice... Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esas son promesas para aquellas personas que han aceptado al Señor Jesucristo, para personas que han decidido entregar su vida a Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Dios protege a sus hijos. Dios protege a aquellas personas que le aman, a aquellas personas que le buscan. Entonces, como les decía, me imagino que muchos creyentes de aquel entonces, ¿verdad?, al escuchar esta pregunta de Pedro, han de haber respondido: nadie me puede hacer mal.
Y miren lo que dice el Salmo 121, del 7 al 8. Dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 91, 1 al 3 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y mire el 3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermano, estos cristianos que habían aceptado al Señor Jesucristo han de haber respondido que nadie les podía hacer daño. A la pregunta que Pedro les hizo, a la pregunta que acabamos de leer en Primera de Pedro 3:13, que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero, o sea, nadie les puede hacer daño a los hijos de Dios, pero dice: si vosotros seguís el bien. Si vosotros seguís el bien. Eso debió haberles dado más confianza a aquellas personas. O sea, ustedes manténganse siguiendo a Dios, manténganse siguiendo al Señor Jesucristo, y nadie les podrá hacer daño. No tienen nada que temer si ustedes siguen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de igual manera, hoy en nuestros días, tú y yo podemos decir de la misma manera: nadie nos puede hacer daño, nadie nos puede dañar. ¿Por qué? Porque Dios nos cuida, Dios nos protege. Pero hay que seguir el bien. Y debemos de vivir confiados. No debemos de dudar del Señor, no debemos de dudar de nuestro Dios. Él es el Todopoderoso, Él es el Creador de los cielos y la tierra, Él es el dador de la vida. Él es el único Dios verdadero. Y Él nos puede cuidar, Él nos puede proteger, y debemos de vivir confiados todos los días de nuestra vida de que nadie nos puede hacer daño si le seguimos, si estamos con Él, si le buscamos día con día. Debemos de seguir el bien. Pero, ¿verdad? El versículo 14 de este capítulo, ¿verdad? Dice así. Dice: más. Fíjense, aunque podemos vivir confiados, ¿verdad?, en las promesas del Señor Jesucristo, en las promesas de Dios en la Biblia, en que Él nos guarda, en que Él nos cuida. Aunque vivamos confiados y tengamos esa seguridad, tenemos que tener en cuenta una cosa: de que podemos pasar problemas, necesidades, de que podemos. Dios nos puede cuidar, nos puede proteger, pero podemos pasar esas cosas. Mire lo que dice el versículo 14 de Primera de Pedro 3:14. Dice: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os adrementéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, mas también si alguna cosa padecéis. O sea, aquí Pedro no está descartando la posibilidad de que el creyente más fiel tenga que pasar, que sufrir
o alguna necesidad. Él dice, mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Acordémonos de la historia de los 3 hebreos que fueron, ¿verdad?, echados al horno, ¿verdad? Cuando el rey Nabucodonosor mandó hacer su estatua, ¿verdad? Que se tenía que arrodillar a la estatua. Entonces, ellos le dijeron, ¿verdad?, al rey Nabucodonosor le dijeron las siguientes palabras. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso se encuentra en Daniel 3:17. Vean, nomás les leí ese texto, ¿verdad?, para recordarles la historia. Que estos hombres tenían la seguridad de que Dios los podía librar. De que Dios les iba a librar de ese dolor, ese sufrimiento, porque pues una quemadura duele. Ellos tenían la seguridad que los podía librar. Pero también dicen, ¿verdad? También dice, si Jehová no nos libra del horno, oh rey, sabe que de ninguna manera serviremos a tus dioses ni adoraremos a tu estatua que has levantado. Fíjese qué convicción de esos hombres, de esos 3 hebreos. O sea, tenían la seguridad de que Dios los podía salvar, de que Dios les podía librar del horno del fuego, que Dios no iba a permitir que pasaran por ese ardor. Ellos tenían esa convicción en su corazón. Pero dice, pero si Dios no nos libra, si Dios permite que pasemos eso, ni aún así, dice, vamos a adorar a tu imagen. Si se mantuvieron firmes en medio, ¿verdad?, de una situación difícil, en medio de una situación donde quizás su cuerpo, su ser interior, ¿verdad?, empezaban a tener un poco de temor humanamente, pero confiaban en Dios y fueron fieles a Dios, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que al igual como estos hebreos, ¿verdad?, muchas personas se mantuvieron firmes al Señor. ¿Verdad? Jeremías, uno de los profetas, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, pues fue perseguido. Elías, pero fueron personas que se mantuvieron firmes con el Señor pero entonces nosotros aquí, como dice Pedro, ¿verdad?, en el 13, ¿verdad?, dice en el capítulo 3, 14, dice, más si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, dice, por tanto, no os adormentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no hay que tener miedo. O sea, no tengamos de ellos, ¿verdad? Dios va a estar ahí para ayudarnos. Dios va a ir, les dice Pedro, no importa la situación que estén pasando, porque iban a pasar persecución, y Pedro les estaba diciendo, no tengan miedo de ellos, que el que está a su lado es más fuerte, es poderoso, para él nada es imposible, manténganse firmes, no tengan miedos de ellos. Y es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Hermanos, hemos decidido seguir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y debemos de pararnos firmes. Debemos de pararnos firmes para defender nuestra fe. No mi integridad o lo mío, no, sino que la gente sepa que amamos a Dios de corazón.
que creemos en un Dios verdadero, en un Dios vivo, en un Dios que es fiel, amoroso, paciente, en un Dios que ama a toda la humanidad. Pedro le estaba diciendo, no tengan miedo, no les tengan miedo. Acuérdense, el que está con ustedes es más poderoso y el que está con nosotros es más poderoso. No hay que temer. Dice en el 15, ¿verdad? Del capítulo 13, dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, en vez de tener miedo, ¿verdad? O sea, en vez de temer a nuestros enemigos, debemos de confiar en Dios. Debemos de creerle a Dios como el Señor de todo. Como el dueño de nuestra vida. Debemos de creer que de verdad Dios controla todas las cosas, todos los acontecimientos debemos de creer, ¿verdad? Cuando Él gobierna nuestros pensamientos, cuando Él gobierna nuestras emociones, no seremos conmovidos para nada. Cuando Dios gobierne nuestra vida al 100%, nada nos podrá mover, a nadie le tenemos que temer si Dios gobierna nuestra vida. Si Él es nuestro Dios, ¿verdad? Por nada que pueda hacernos el enemigo, no debemos de tener. Entonces, dice, en vez de tenerles miedo, dice, sino santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo el que os demande, y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, sino santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. El versículo 15 nos dice que en vez de temer, como le decía, en vez de adrementarnos, de afligirnos, confiemos en Dios, pero el versículo 15 nos dice que santificar a Dios debemos en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos santificar a Dios? Podemos santificar a Dios con nuestros labios, cuando oramos, cuando cantamos, cuando compartimos su palabra, podemos santificar a Dios en nuestro corazón. Santificamos a Dios cuando le tememos y honramos su nombre, cuando no queremos fallarle. A eso me refiero cuando le tememos, cuando no queremos fallarle, sino queremos serles fiel. De esa manera lo santificamos. Santificamos al Señor cuando nos sometemos totalmente a su voluntad y le obedecemos en todo. Le santificamos de esa manera, le honramos, glorificamos su nombre de esa manera. Yo no sé si estos cristianos, ¿verdad? Como les digo, habían dado a conocer su fe, de que habían aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y eran perseguidos. Yo no sé si en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, en la escuela, saben que eres cristiano. No sé si has dado a conocer tu fe. No necesitas gritar, soy cristiano, sigo a Dios. No necesitas hacer eso. Con tu ejemplo, con tu manera de hablar, tu manera de comportarte, la manera de reaccionar a ciertas cosas, el evitar las cosas que al mundo le agrada. Con eso, ¿verdad? Con eso
le estás diciendo a la gente que no eres igual a ellos, sino que eres diferente. Y la gente, quieras o no, va a saber que eres cristiano. O sea, hemos dado a conocer nuestra fe donde estamos. Es que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, no puede pasar desapercibida del mundo. No puede. ¿Por qué? Porque ya somos diferentes. No somos igual que ellos. Por eso le digo, o sea, damos testimonio de que somos cristianos, de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? Pero volvamos, ¿verdad?, al texto. Dice, si nos santificara Dios en vuestros corazones, ¿verdad? Y como les decía, cuando cantamos, con nuestra manera de reaccionar y al someternos a su palabra, con esa, lo podemos santificar de esa manera, ¿verdad? Pero también dice el 15, ¿verdad? Dice, si nos santificara Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad? Y la manera en que estos cristianos se podían preparar, ¿verdad? Pues era más que nada, pues, escudriñar las escrituras, leer la palabra de Dios, pedirle a Dios en oración que les revelara, ¿verdad?, lo que había en las escrituras. De esa manera, ¿verdad? Porque la fe, ¿verdad? La fe viene por el oír. Y es la fe la que nos da la confianza a creer en la palabra de Dios, a creer en sus promesas, a creerle a Dios de que Él va a estar con nosotros, a creer a Dios de que Él nos va a ayudar, a creer a Dios, ¿verdad?, de que Él quiere lo mejor para nosotros, a creerle, de que ya no somos iguales, de que Él nos cambió. Entonces, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si no hay fe en el creyente, no está preparado. Por eso hay que estar preparados, escudriñando las escrituras, creyendo en ellas, ¿verdad? Y que no podemos, si se ignoran las escrituras, si no se conocen las escrituras, no conocemos a Dios, no estamos preparados. Debemos de conocer las escrituras para estar preparados, para presentar defensa. Para presentar defensa. ¿Pero defensa de qué? Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, hermanos, que nosotros debemos de conocer las escrituras. Debemos de conocer lo que dice las escrituras acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo, acerca de la vida eterna, acerca del reino de Dios. Debemos de conocer las escrituras. No debemos ignorarlas. ¿Para qué? Para poder presentar defensa para aquellas personas que os demanden alguna respuesta de vuestra fe, de lo que nosotros creemos, de nuestra convicción. Pedro les estaba diciendo a estos cristianos que deberían de estar preparados para poder presentar defensa cuando fuera necesario, cuando fuera necesario decirles, sí, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, creo en Él porque Él dio su vida por mí, creo en Él que va a regresar por nosotros, y creo
porque el Hijo de Dios. Creo porque las profecías hablaban de Él. Entonces Pedro les estaba diciendo que estuvieran preparados para presentar defensa. Y las escrituras también son para nosotros. Debemos de estar preparados, conociendo las escrituras. Yo no estoy diciendo que la tienes que conocer de capítulo por capítulo, de principio a fin. No, pero dediquemos tiempo a escudriñar las escrituras. Y de esa manera vamos a conocer cómo es Dios verdaderamente, cómo es nuestro Señor Jesucristo. Y para presentar defensa, cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe. Pero debemos de evitar también, de evitar entrar mucho en controversia con personas que lo único que quieren es molestar. Te hacen una pregunta, pero en realidad no quieren conocer tu fe. No quieren conocer lo que tú crees. Te hacen una pregunta nomás para molestar, para hacerte sentir mal, o para estar en un diálogo de ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No debemos de ser sabios. Nomás soy cristiano, amo a Dios, Él cambió mi vida. ¿Verdad? Pero porque cómo se mira cosas ahorita en YouTube de personas, ¿verdad?, que se prestan para esos juegos, para estar peleando con cristianos, católicos, carismáticos, testigos de Jehová. No nos prestemos para esos juegos, sino hay que presentar defensa cuando sea necesario, cuando nos pregunten, ¿verdad? Pero hay que ser sabios, ¿verdad? También no nos vamos a poner a pelear, ¿verdad? Ahí dice entonces vemos, ¿verdad? Entonces para eso debemos de estar preparados. Dice teniendo buena conciencia. Dice Pedro, tengan buena conciencia, le está diciendo a los cristianos, tengan buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este texto es muy hermoso, hermano, y persona conocedora del Señor Jesucristo. Y se los voy a volver a leer porque está muy lindo. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. O sea, nosotros, Pedro les estaba diciendo, ustedes no pueden evitar que les levanten algún falso, que les levanten alguna mentira, que los calumnien. No pueden evitar eso. Pero no den a que ellos hablen. O sea, no se comporten mal para que ellos tengan de qué hablar. No. Eviten eso, dice. Por eso dice, teniendo buena conciencia. O sea, compórtense bien delante de Dios. Compórtense bien delante de Él. Hagan su voluntad. Y dicen que parece algo, se me hace algo chistoso porque, pues, el de afuera se puede equivocar las veces que quiera. Puede decir malas palabras, puede tomar, puede decir maldiciones. Lo que usted quiera. El que no conoce al Señor Jesucristo. Pero el que conoce al Señor Jesucristo y sabe que es cristiano, ni una palabrita se le puede salir porque luego lo señala.
Entonces, hermanos, debemos de tener buena conciencia. Debemos de comportarnos bien para no darles de qué hablar. O sea, no podemos evitar que nos levanten falsos, que hablen mal de nosotros, que nos quieran hacer mal, que nos quieran avergonzar. Pero no les demos, ¿verdad? No les demos oportunidad para que ellos puedan acusarnos, para que puedan, ¿verdad? Pues decir las cosas. O sea, no demos motivos para que ellos hablen. Al hacer lo bueno, las acusaciones serán vacías. O sea, si nosotros hacemos lo bueno y hacemos lo recto delante de Dios, las acusaciones que ellos nos hagan o las mentiras que ellos hagan serán vacías, no serán ciertas. Y eso no tiene que molestarnos si hablan de nosotros cosas que no son ciertas. No tiene que molestarnos si hablan mentira de nosotros. Y hay que mantener, ¿verdad?, nuestra conducta libre. Hay que mantener nuestra conducta libre, sin tacha, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, que Dios no mire nada malo en nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero que Dios nos ayude a mantenernos bien, rectos delante de Él y delante de los hombres, para que no hablen de nosotros. Dice, porque mejor es que parezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, la justicia, ¿verdad?, en estos pasajes es la norma de rectitud del reino de Dios. O sea, si nosotros nos mantenemos haciendo el bien, debemos de vivir, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios. Otra vez les voy a decir, si estos creyentes iban a pasar cosas, iban a sufrir, iban a ser perseguidos haciendo el bien, tenían que estar viviendo conforme la voluntad de Dios. Porque el cristiano siempre ha sido perseguido. Siempre ha sido perseguido el cristiano. Desde los inicios de la iglesia ha habido persecución para el cristiano, para la iglesia. Y no ha parado, y no va a parar hasta que Cristo venga. Entonces, Pedro les está diciendo, ¿verdad?, que si pasan alguna cosa haciendo el bien, ¿verdad?, pues es mejor que haciendo el mal, ¿verdad?, si la voluntad de Dios así lo quiere. Cuando alguien sufre por la justicia de Cristo, o sea, por la verdad de Cristo, por el evangelio, ¿verdad?, los sufrimientos que el creyente pasa no son en vano. No son en vano, mi querido amigo y hermano. No son en vano. Tenemos una esperanza, tenemos promesas en la Biblia de que Cristo va a venir por una iglesia santa, de que Cristo va a venir, ¿verdad?, por aquellos que honran su nombre. No, hay que mantenernos firmes. De eso se trata esta carta, estos pasajes bíblicos de aquí. Pedro sabía que a estos cristianos les esperaba algo duro. O sea, estaba viendo los comienzos de la persecución, estaba viendo los comienzos del sufrimiento del cristiano, estaba viendo los comienzos de lo terrible que se esperaba. Entonces, por eso Pedro, ¿verdad?, les insta, les anima, ¿verdad?, les dice que nadie les podrá hacer daño si siguen el bien, que deben estar preparados para presentar defensa, que si padecen por hacer el bien,
es mejor que por hacer el mal. O sea, Pedro trata de animar a esas personas porque, como les decía al principio, las preocupaciones, el dolor, aún la persecución desaniman al creyente. Y muchos de ellos han dado la vuelta a Cristo y han abandonado el camino, han abandonado a Jesús. Jesús no ha abandonado a nadie, Dios no ha abandonado a nadie. Es uno el que abandona a Dios. Es uno el que se retira de Dios. Dios no, Dios está ahí, esperándolo con los brazos abiertos. Pero como les digo, las preocupaciones del diario vivir, los problemas, las necesidades y la persecución hacen, ¿verdad? Que muchas veces nos tapan la vista y no vemos a Dios, ya no vemos a Cristo. Entonces, eso era el sentir de Pedro, ¿verdad? De que estos creyentes se mantuvieran firmes en lo que habían creído, firmes en el Señor Jesucristo, firmes en Él. Que en vez de tener miedo, ¿verdad?, presentaran defensa, o sea, que se mantuvieran firmes. Y de igual manera, nosotros tenemos que mantenernos firmes con la ayuda de Dios. Estamos en un caminar en este mundo. Una vez dije, qué bonito sería que cuando uno aceptara al Señor Jesucristo como su Salvador, pues, se fuera para el cielo, pero no es así. Tenemos que seguir nuestra vida confiando en Él, creyendo en Él. Va a haber necesidades, va a haber pruebas, va a haber persecución, pero hay que mantenernos firmes, fieles a Dios, como decía el tema, ¿verdad? Dice, la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Yo he mirado personas, he conocido personas que han sido infieles a Dios, que le han dado la vuelta y no les ha ido bien. Pedro tuvo esa experiencia de negar al Señor Jesucristo 3 veces. Y a Pedro le dolió en su corazón. Imagino que él lloró cuando el gallo cantó 3 veces. Lloró, él lloró. O sea, lloró pero, ¿verdad? Reaccionó y se acordó de su maestro, se acordó de su amor, de sus enseñanzas, de lo dulce que era el Señor Jesucristo. Y Pedro, ¿verdad? Pues no quería que estas personas negaran al Señor Jesucristo, que se mantuvieran fieles. Porque, hermano, la persecución que les esperaba y que estaba a punto de empezar no era fácil. A muchos de los cristianos murieron, fueron decapitados. Bueno, ustedes ya conocen un poco de la historia de la iglesia, pero fue una persecución que nosotros no estamos viviendo nadita de lo que fue esa persecución. Pero Pedro les estaba animando a mantenerse firmes. Y hoy en este día, ¿verdad? Yo te animo. Yo no sé si estás pasando alguna necesidad, algún problema o persecución en tu trabajo. Yo no lo sé. Pero te animo a que te mantengas fiel a Dios. Él es fiel. Hay que mantenernos fiel. Él nos puede librar de cualquier situación. Sí lo puede hacer. Pero si Él permite que pasemos algunas circunstancias, problema, necesidad, enfermedad, persecución, si Él permite que nosotros pasemos alguna de esas cosas,
Él va a estar ahí para ayudarnos. Él va a estar ahí para darnos fuerzas. Él va a estar ahí para levantarnos si es que caemos. Él va a estar ahí para consolarnos. Él va a estar ahí para abrazarnos. No nos va a abandonar. So te animo a que sigas fiel al Señor. Padre que estás en los cielos, en esta hora, mi Dios, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el consejo, mi Dios. En esta hora, mi Dios, te pido, Señor, que seas tú, mi Dios, ayudando a cada uno de mis hermanos que nos miran, mi Dios, a la iglesia en general, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, en cualquier situación, en cualquier circunstancia que estén pasando, mi Dios, cada uno de ellos. Sé tú dando fuerza, sé tú animando, mi Dios, al desanimado, al cansado, darle fuerzas, mi Dios, y que, mi Dios, que sigamos adelante en este caminar, que, mi Dios, estemos esperando la venida del Señor Jesucristo día a día, y que no nos cansemos, que no te neguemos, mi Dios, sino que demos a conocer nuestra fe, mi Dios, con nuestros hechos, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vivir, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, nuevamente por este tiempo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a ti siempre la honra y la gloria, mi Dios. Amén y amén.